Dicen que una vida puede cambiar en un segundo, pero nadie te advierte que a veces lo que destruye un matrimonio entero cabe en 6 palabras. Y antes de entrar en esta historia, una historia realista, incómoda y emocionalmente brutal, pregunto algo directo a ti. ¿Qué harías si escucharas a tu pareja desear que tú desaparecieras para siempre? Piénsalo un segundo. ¿Te quedarías? ¿Enfrentarías? ¿O harías lo impensable? Si esta pregunta te dejó inquieto, quédate, porque lo que estás a punto de oír va a te acompañar por días. Y antes de continuarmos, si quieres más historias fuertes como esta, suscríbete, deja tu like ahora mismo y comenta qué harías tú en una situación así. Tu apoyo hace que este canal siga vivo. Ahora sí, empezamos. Ethan Marlowe nunca fue un hombre que levantara la voz. Carpintero de los de antes, de esos que huelen a pino recién cortado y que prefieren escuchar antes que discutir. En su pequeño taller, en las afueras de Boise, había construido mesas, sillas, cunas y un hogar entero para la mujer a la que amó durante 16 años, Camila Reyes. Esa tarde Ethan solo quería regresar temprano, cocinar algo para los dos y sorprenderla con un detalle que llevaba semanas preparando. No imaginaba que al girar la llave de su puerta no encontraría una esposa, sino un puñal. Todo comenzó con un sonido simple, la voz de Camila resonando por el pasillo, más aguda, más ligera, casi alegre. Ethan sonrió. Hacía tiempo que no la escuchaba tan animada, pero la sonrisa murió antes de nacer por completo. «No lo soporto más», dijo ella al teléfono. 6 palabras, 6 disparos directos al pecho. Y él se quedó congelado, con la mano aún en la manija, el corazón golpeando como si quisiera escapar antes que él. Durante unos segundos creyó que había escuchado mal, pero lo que siguió no dejaba espacio para ilusiones. Camila caminaba por la cocina mientras hablaba con su amiga, y cada frase era más afilada que la anterior. Hablaba de Ethan como si fuera un peso muerto, como si su dedicación, sus años de esfuerzo silencioso, fueran nada más que una carga indeseada. Ethan sintió un calor extraño subirle por el cuello, esa mezcla de vergüenza y incredulidad que aparece cuando descubres que la persona que duerme a tu lado se burla de ti cuando no estás. Pero lo que vino después borró cualquier rastro de duda. Camila rió de él, rió de cómo respiraba demasiado fuerte, de cómo actuaba como un perrito fiel, de cómo no tenía ambición ni brillo. Y entonces dijo la frase que marcaría para siempre el destino de los dos. A veces desearía que Ethan desapareciera. Así de simple, que se fuera, que dejara todo, que dejara de existir en mi vida. Ese fue el segundo exacto en que algo dentro de él se rompió, como una tabla astillándose bajo demasiada presión. Ethan, el hombre paciente, el esposo que había sostenido a Camila en cada crisis, en cada tratamiento fallido, en cada lágrima, descubría que la mujer que él había colocado en un pedestal lo veía como un estorbo reemplazable. Y aquí te pregunto otra vez, espectador, ¿qué se supone que debe hacer un hombre cuando escucha a la mujer que ama desear su ausencia? ¿Luchar? ¿Rogar? ¿O desaparecer, como ella pidió? Ethan no lloró, no se derrumbó, no gritó, no reclamó, no interrumpió. Hizo algo que Camila jamás imaginó que él sería capaz de hacer. Sacó el teléfono, apretó el botón de grabar, y por primera vez en 16 años pensó en sí mismo antes que en ella. Mientras Camila seguía hablando con su amiga, fantaseando con una vida sin Ethan y suspirando por otro hombre, uno que ella llamaba Marco, el que sí sabe tratarme, Ethan escuchaba en silencio, ni una palabra, ni un movimiento. Solo la respiración contenida de un hombre que acababa de entender que su matrimonio había terminado antes de que él se diera cuenta. Lo más irónico es que Camila no mentía, realmente no lo veía, no lo escuchaba, no notaba su presencia, ni siquiera cuando él estaba a 2 metros de distancia. Y esa ceguera emocional sería la causa exacta de su caída. Cuando finalmente colgó el teléfono, Ethan esperó 1 minuto entero, 1 minuto en el que redefinió su vida entera.
Un minuto en el que decidió que, si Camila deseaba su desaparición, él cumpliría ese deseo al pie de la letra, pero no como víctima, no como mártir, y definitivamente no como el perrito fiel del que ella se burlaba. Lo haría a su manera, silenciosa, impecable, irreversible. Y así empezó la historia de una desaparición, pero no una de muerte ni de fuga desesperada, sino la desaparición más devastadora, la de un hombre que decide dejar de cargar con alguien que no lo valora y reconstruir su vida desde cero. Dime en los comentarios, ¿crees que Ethan debería haberla enfrentado o crees que el silencio fue su mejor arma? Hay quienes creen que la venganza es un estallido, un grito, una pelea, una puerta azotada, pero las venganzas más profundas no hacen ruido. Se gestan en silencio, como una grieta que avanza por dentro de la madera hasta partirla en dos sin que nadie lo note. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Ethan Marlowe. Cuando decidió golpear la puerta y entrar como si nada hubiera pasado, Camila no sospechó absolutamente nada. Ni un temblor en su voz, ni un titubeo en su saludo, ni una sombra en su rostro. Nada. El hombre que ella llamaba manso, débil, predecible, acababa de escucharlo todo, y aún así la saludó con un beso en la mejilla, tan suave como siempre. Ella no sabía, pero su destino ya estaba sellado. Durante los días siguientes, Camila caminaba por la casa con un aire nuevo, liviano, casi eufórico. Parecía que se había sacado un peso de encima, un peso llamado Ethan, y él lo notaba. Ella tarareaba mientras preparaba su té, revisaba el teléfono con una sonrisa que no era para él, y hablaba de nuevas oportunidades en su vida espiritual. El engaño fluía tan natural que hasta podía pasar por un estilo de vida. Pero lo que Camila jamás imaginó fue que su esposo, el carpintero tranquilo, estaba ejecutando un plan tan preciso como los muebles que él mismo construía. No reaccionó con gritos, no pidió explicaciones, no lloró, porque a veces los que guardan silencio son los que más piensan. Y Ethan había empezado a pensar en un futuro donde Camila ya no existía. La primera pieza de su plan fue su hermano Samuel Marlowe, un corredor inmobiliario conocido por manejar ventas discretas. Ethan lo llamó desde su camioneta con voz firme, sin un temblor. «Necesito vender la casa, rápido, solo efectivo, sin ruido». Samuel, que siempre lo había considerado demasiado bueno para su propia mujer, no hizo preguntas. «Dame una semana, la dejo vendida antes de que ella sospeche algo». La segunda pieza fue Elena Duarte, una amiga de juventud, ahora una abogada feroz especializado en divorcios complicados. Cuando Ethan le envió la grabación, ella guardó silencio durante varios segundos, no por sorpresa, sino por la claridad absoluta de lo que escuchaba. «Con esto, no solo te vas limpio, te vas protegido, te vas libre». «Eso es todo lo que quiero», respondió él. Y así comenzó la construcción de un nuevo Ethan, no uno que se escondía bajo el comportamiento apacible, sino uno que recogía cada pieza de su vida y las reordenaba estratégicamente hasta formar una salida perfecta. Mientras tanto, Camila seguía sintiéndose ligera, radiante, coqueteando con mensajes que llegaban tarde por la noche y llamando profundas transformaciones a lo que no era más que traición envuelta en incienso aromático y frases motivacionales. Ella confiaba tanto en su superioridad emocional que ni siquiera se preocupó por notar que Ethan estaba fotografiando cada mueble, cada electrodoméstico, cada factura registrada en su nombre. Las noches eran la parte más dolorosa, no por lo que ella hacía, sino por lo que ella ya no era. Ethan miraba a la mujer que dormía a su lado y comprendía que ya no quedaba nada del amor que él había sostenido por tantos años. Era como observar una casa que uno construyó con las propias manos, pero que fue ocupada por alguien que no la respeta, no la cuida, no la ve. Y a veces, la única forma de salvar tu dignidad es cerrar la puerta y entregar las llaves. Cada día, Ethan interpretaba su papel con una precisión casi teatral. La preparaba café con leche de avena, le dejaba notas de cariño, la abrazaba con ternura.
Camila, segura de que él era incapaz de cambiar, asumió que esa docilidad significaba resignación. Creyó que estaba aceptando su nuevo comportamiento distante. No sabía que detrás de cada gesto cariñoso había cálculos, documentos, planes, mudanza, libertad y una salida que ella misma había puesto en palabras. Algo curioso empezó a ocurrir. Cuanto más él se alejaba emocionalmente, más Camila fingía acercarse. Le tocaba el brazo en la cocina, se recostaba sobre él en el sofá, iniciaba conversaciones sobre una nueva etapa para ambos. Pero nada de eso venía del amor. Era un intento desesperado de evitar sospechas, mientras se envolvía más y más en las atenciones de Marco Valdés, el hombre que ella imaginaba como su futuro brillante. Y aquí va una pregunta directa para ti, espectador. ¿Crees que una persona que vive doble vida realmente percibe cuándo está a punto de perderlo todo? ¿O la soberbia les impide ver la tormenta hasta que ya están bajo el agua? El plan de Ethan avanzaba sin fallas. Samuel le informó que ya tenía un comprador interesado. Elena preparaba los papeles. La grabación estaba guardada en varias copias. El dinero estaba listo para ser transferido. Solo faltaba un detalle: elegir el día exacto en que cumpliría el mayor deseo de Camila: hacerlo desaparecer, no como ella imaginó, sino de la manera más devastadora posible, dejándola sola con la vida que ella misma había construido y quitándole todo lo que él aportó. En ese punto, querido espectador, Ethan ya no buscaba venganza, buscaba renacer. Y a veces, para volver a nacer, uno tiene que quemar la casa donde lo destruyeron. Hay un tipo de silencio que no anuncia paz, sino tormenta. Ese fue el silencio que amaneció sobre la casa de Ethan y Camila el día en que todo, absolutamente todo, cambiaría para siempre. Para ella era un jueves cualquiera. Para él era la ejecución final de un plan que había sido tejido con la precisión de un cirujano y con la frialdad de un hombre que ya había llorado todo lo que podía. Esa mañana, Camila se preparaba para su supuesto taller avanzado de bienestar, ese que en realidad no era más que una excusa para escribirle a Marco Valdés, el hombre que prometía atenciones que nunca cumpliría. Mientras se maquillaba frente al espejo, Camila repetía frases motivacionales, creyendo que estaba entrando en una fase de evolución personal. Nunca imaginó que, en cuestión de horas, su vida entera dejaría de pertenecerle. Ethan la observó bajar las escaleras con un ritmo casi coreografiado, como si la casa fuera un escenario construido solo para ella. Ella le lanzó un beso rápido. Él sonrió. Y en esa sonrisa no había rabia, solo un cierre, un adiós silencioso, un punto final que ya estaba firmado sin tinta. A las 10:47 de la mañana, Ethan estaba sentado en una sala de conferencias, frente a dos personas que serían los nuevos dueños de la casa. Una pareja joven, decidida, con dinero suficiente para comprar sin preguntar demasiado. Firmó, página tras página, firma tras firma, y con cada trazo soltaba un pedazo de un pasado que ya no le pertenecía. La cuenta bancaria se llenó en segundos. La casa dejó de ser suya en minutos. Y su vida vieja murió al terminar el último trazo de su nombre. Así de rápido puede desaparecer un matrimonio, cuando uno de los dos ya llevaba años ausente. Para el mediodía, Ethan había empacado lo esencial: 12 cajas, su equipo de carpintería, unas fotos antiguas que aún dolían y la libreta de notas donde había dibujado los muebles que construyó durante toda su vida. No necesitaba más, no quería más, porque las cosas materiales no lastiman, las personas sí. Entonces preparó lo que sería su golpe final: un sobre pardo colocado sobre la isla de la cocina, justo en el lugar donde Camila siempre dejaba sus llaves. Dentro, los papeles del divorcio, ya aprobados, una copia de la grabación donde ella misma pedía su desaparición, y un mensaje escrito a mano con la calma más brutal que un corazón roto puede producir. Deseaste que me fuera, y hoy, por fin, te regalo tu libertad. Ethan Marlowe. No insultos, no lágrimas, no reproches. Solo la verdad, desnuda y afilada como una cuchilla nueva.
A las 14:15, Ethan encendió su vieja camioneta y condujo hacia la carretera con destino a Montana. No miró atrás, no dudó, no aceleró, simplemente se fue. Así, sin ruido, como un fantasma que decide dejar de habitar una casa donde ya nadie lo veía. Mientras Ethan atravesaba la autopista, Camila enviaba emojis y mensajes coquetos a Marco, imaginando un fin de semana lleno de promesas vacías. Ni en sus peores pesadillas habría predicho lo que la esperaba al regresar. A las 19:32, abrió la puerta de la casa y sintió algo extraño, una quietud incómoda, un vacío familiar, pero distinto. Se sirvió agua, revisó el teléfono, pensó en qué mentira usaría para justificar su tardanza, hasta que vio el sobre. Su nombre escrito con esa letra que un día ella dijo amar. Lo abrió, creyendo que encontraría una nota romántica, quizás un pedido de disculpas, alguna demostración de cariño desesperado. Pero lo que encontró fue un golpe emocional tan violento que la dejó sin aliento. Los papeles del divorcio, su firma, la fecha, la oficialización de su libertad. Una libertad que ella nunca quiso realmente pagar. Y luego, la grabación, su propia voz, cruel, burlona, calculada, repitiendo el deseo que nunca creyó que tendría consecuencias. Quisiera que Ethan desapareciera. Cuando el audio terminó, golpearon la puerta. Camila, llorosa y confundida, creyó por un instante que era Ethan arrepentido, pero al abrir encontró una pareja elegantemente vestida, con portafolios y una sonrisa profesional. «Buenas noches, señora Reyes. Somos los nuevos propietarios de esta casa. Según el contrato, dispone de 24 horas para desocupar el inmueble». Primero rió, pensando que era un malentendido. Pero no lo era. Las escrituras estaban firmadas, los documentos sellados. La ley era clara. La casa era propiedad exclusiva de Ethan antes del matrimonio, y ahora me era de otras personas. Y aquí, espectador, te hago una pregunta directa. ¿Puede una vida entera derrumbarse en menos de un día? La respuesta es sí. Y Camila estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel posible, porque cuando llamó a su hermana, recibió un «no puedo ayudarte». Cuando llamó a su mejor amiga, escuchó un «no quiero involucrarme». Y cuando llamó a Marco, recibió la verdad más fría de su vida. Él tenía esposa, hijos, y nunca pensó dejar su hogar por ella. Esa noche, Camila cayó al suelo, sola, con la grabación sonando en bucle, enfrentando su peor pesadilla. No que Ethan hubiera desaparecido, sino que había desaparecido sin llorar por ella. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que el tiempo solo revela qué decisiones hiciste bien y cuáles te van a doler para siempre. Para Ethan Marlowe, los años que siguieron no fueron un cuento de hadas, pero sí fueron algo que él jamás había tenido antes. Una vida donde no era pisoteado por quien decía amarlo. Meses después de su desaparición silenciosa, Ethan ya no era el marido manso de Camila, sino el carpintero nuevo de las montañas, en las afueras de Missoula, Montana. Había alquilado una cabaña sencilla, de madera clara, con una pequeña chimenea y un garaje que convirtió en taller. No había velas aromáticas, ni alfombras que él no podía ensuciar, ni ojos juzgándolo por cada sonido que hacía al respirar. Había serrín, herramientas, madera, café fuerte y silencio de verdad, no ese silencio lleno de desprecio que ocupaba su casa anterior. Al principio, el dolor todavía lo perseguía como una sombra. No se supera de un día para otro el hecho de haber descubierto que la persona a la que diste todo deseaba verte fuera de su propia existencia. Pero poco a poco, ese dolor dejó de ser una herida abierta y se convirtió en algo distinto, combustible. Cada mesa que tallaba, cada silla robusta que entregaba, era una manera de decirle al mundo, sin palabras, «Yo valgo, siempre valí, solo estaba en el lugar equivocado». El rumor del carpintero silencioso, meticuloso y honesto se extendió rápido. Un dueño de restaurante fue el primero en confiarle un pedido grande. Mesas, bancos y una barra entera. Cuando vio la calidad del trabajo,
Le pagó más de lo acordado y lo recomendó a medio pueblo. Pronto, parejas jóvenes querían que Ethan hiciera la mesa donde almorzarían con sus futuros hijos. Pequeños negocios lo buscaban para vitrinas y estanterías. Y, sin darse cuenta, el hombre al que su esposa trataba como un fracasado terminó teniendo lista de espera de meses. Fue en una de esas entregas donde conoció a Lucia Benetti, una bibliotecaria viuda que administraba una pequeña biblioteca comunitaria. Ethan había sido contratado para construir estantes nuevos. Lucia no se enamoró del mártir del matrimonio, ni de la tragedia ni del drama. Se enamoró de lo que siempre estuvo ahí: la calma, la atención a los detalles, la manera en que él escuchaba sin interrumpir, el respeto con el que trataba cada historia, cada libro, cada recuerdo. Una tarde, mientras él ajustaba el último estante, Lucia le preguntó sin rodeos: ¿siempre fuiste así de silencioso o alguien te enseñó a callarte? Ethan sonrió con esa media sonrisa que aprendió a usar cuando algo le dolía. Creo que yo mismo elegí el lugar equivocado para hablar, dijo. Había alguien que nunca escuchaba. Y por primera vez, cuando contó su historia, no lo hizo desde la rabia, sino desde la distancia. Lucia no lo aplaudió por su venganza. No le dijo, bien hecho, se lo merecía. Solo le respondió, lo que hiciste fue salvarte. No saliste ganando porque ella perdió. Saliste ganando porque por fin te elegiste a ti mismo. Mientras la vida de Ethan avanzaba, la de Camila Reyes se desmoronaba a cámara lenta. Después de aquella noche brutal, la casa vendida, el amante desaparecido, los amigos sacudiéndose el drama de encima, terminó durmiendo en el sofá de una conocida durante unas semanas, luego en una habitación de motel barato, luego en un pequeño estudio alquilado que olía permanentemente a cloro y humedad. Su blog de bienestar se convirtió en un cementerio de posts antiguos sobre gratitud y amor propio que sonaban a ironía. La gente que antes la admiraba por sus frases bonitas fue desapareciendo al ver el escándalo sutil que se filtraba. La historia de una mujer que perdió la casa, el marido y la reputación de una vez. Marco, el hombre que supuestamente la veía de verdad, la bloqueó de todas partes en cuanto ella intentó exponerlo. Había cosas que Camila simplemente se negó a ver hasta que fue demasiado tarde. Él nunca pensó dejar a su familia, nunca planeó construir nada con ella. Solo la usó mientras le convenía. Y aquí va una pregunta para ti, que estás escuchando esto. ¿Cuántas personas conoces que se creen protagonistas de una historia épica, cuando en realidad no pasan de ser personajes secundarios en el juego de alguien más? Una noche, sola en su estudio, Camila encontró en una caja la única foto de Ethan que no había tirado. Él, joven, con las manos llenas de serrín, sonriendo frente al primer mueble grande que había construido para ellos. Por primera vez no lo vio como el hombre que respiraba demasiado fuerte, sino como quien realmente había sido, el que estuvo a su lado en cada tratamiento fallido, el que trabajó extra horas para pagar médicos, el que construyó casa, muebles y estabilidad con las propias manos. Y ella, en vez de agradecer, lo trató como un estorbo. No fue el dinero lo que más la golpeó. No fue la casa, ni la humillación de ser obligada a vaciarla en 24 horas. Fue la comprensión lenta, casi física, de que había destruido el amor de un buen hombre, y que en ese tipo de pérdidas no hay segunda chance garantizada. Mientras tanto, en Montana, la vida de Ethan ya no giraba alrededor de alguien que lo despreciaba. Giraba alrededor de su taller, de algunos amigos honestos y poco a poco de Lucia. No era una pasión dramática ni un romance explosivo. Era algo mucho más raro hoy en día: tranquilidad. Un café compartido al amanecer, una caminata al atardecer, una mano que se tiende sin juicio cuando ciertos recuerdos todavía escuecen. Una tarde, sentados en el porche viendo cómo el cielo se pintaba de naranja, Lucia le preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿harías lo mismo?». Ethan pensó, respiró hondo y respondió: «No dejaría que las cosas llegaran tan lejos. Habría aprendido antes a decir basta. Pero sí, me iría igual. Porque quedarme ahí habría sido una forma lenta de desaparecer, solo que por dentro
Y esa es quizá la lección más dura de esta historia. Camila deseaba que Ethan desapareciera, pero lo que ella nunca entendió es que él ya estaba desapareciendo hacía años, cada vez que tragaba una humillación, cada vez que aceptaba menos de lo que merecía. El día que se fue físicamente, solo terminó un proceso que el corazón llevaba tiempo pidiéndole. La venganza de Ethan no fue dejarla sin casa, no fue la grabación, no fueron los papeles del divorcio. La verdadera venganza, si es que se puede llamar así, fue convertirse en un hombre que vive en paz, valorado, amado por quien sí ve su valor, mientras ella se queda mirando el vacío que dejó el único que realmente estuvo de su lado. Ahora te pregunto a ti para cerrar, ¿crees que irse de una relación donde no te respetan es venganza o es la forma más pura de amor propio? ¿Tú qué harías si estuvieras en el lugar de Ethan? ¿Y qué harías si reconocieras algo de Camila en ti? Déjalo en los comentarios. A veces escribir lo que piensas sobre historias como esta es la primera forma de no repetirlas en tu propia vida.